Esta semana ha sido una de las semanas donde Dios me ha permitido conocerle de una manera diferente. Ya le iré platicando ahí un poco acerca de lo que hemos vivido, lo que hemos conocido a través de lo que Dios nos ha enseñado y mostrado. Y sabe que yo estoy gustoso ahí de poderles compartir esa parte y va a ver cómo eh, eh, a veces estamos en una fragilidad, somos tan nada en medio de un Dios tan grande, en medio de las situaciones, que Él tiene control totalmente de ello, pero a veces hay situaciones que nos hacen no dudar porque nuestra fe y nuestra esperanza está confiadamente en Dios, sino que a veces las circunstancias, los problemas, las situaciones que vivimos cada día nos hacen anhelar más estar en la presencia de Dios. Y créanme que eso es algo hermoso. Bien, hoy vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Solamente son 4 versículos y qué profundo es lo que Dios a veces nos muestra a través de su palabra. Recuerden, ¿no? Lo posiciono en el contexto en el cual estamos. Jesús en el monte enseñando y predicando. Inició la semana pasada cuando nos mostraba el maestro Caleb acerca de los mecanismos, ¿no? El sentido, el cómo son las bienaventuranzas, cómo tiene que ser el florecer de un cristiano, cómo un cristiano tiene que comportarse, tiene que actuarse ya en el reino de Dios que el Señor Jesucristo lo instituyó, y en ese aspecto es nuestra vida. Entonces estamos en ese momento, el Señor Jesús sigue predicando su palabra a nuestras vidas y sigue enseñando y llega a un punto donde dice, ustedes son. Y hoy el Señor nos dice, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, si no lo tiene ahí en la pantalla, y vamos a leer. Y fíjese muy bien, vamos ahí a poder nosotros conocer lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos a hacer énfasis en algunas palabras. Primero, leemos a partir del versículo 13. Vosotros, es decir, ustedes, se está refiriendo al público que el Señor está enseñando y predicando, y en este caso somos nosotros mismos. Entonces el Señor nos dice, ustedes, yo, somos la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros, nuevamente dice, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando empecé a desarrollar el tema de la exposición, siempre se me ha dificultado el saber por qué es la sal o somos la sal de la tierra y por qué somos la luz también de este mundo. Siempre ha sido algo complicado de poder asimilar o poder entenderlo, pero Dios hoy nos ayuda a entender qué hay en su palabra. Para empezar, vamos a ver si el Señor Jesús estaba hablando sobre el proceso de llegar a tener la sal o sobre los beneficios que tiene la sal. Hoy regularmente la sal está vista de una mala manera, ¿cierto? Hoy nos prohíben muchas cosas, que tiene mucho sodio, nos prohíben muchas cosas de que en particular bájale a la sal, ya no le eches tanta sal. Y mi padre que tuvo una complicación, un trasplante de riñón, su consumo de sal era casi muy mínimo, muy mínimo. Y siempre nos estaba diciendo, ¿no? Porque agarrábamos un taco y lo primero que hacemos es limoncito, aunque dice, ya desayunó, qué rico, y que salecita, ¿cierto? Siempre sin probar siquiera el taco si está bien o está mal, siempre acostumbramos a hacer ese tipo de acciones. Pero vean la sal en este momento y ahora recuerden, la sal hay que posicionarnos en el tiempo y en el espacio de ese momento. No había las virtudes, no había lo que hoy tenemos, pero le platico un poco acerca de la composición de la sal. La composición de la sal es cloruro de sodio.
es decir, un átomo de sodio y un átomo de cloro. Y alguien podrá decir, Alex, ¿en qué momento eso se volvió una clase de química? Bueno, simplemente le comparto la composición de la sal porque es un elemento que se tiene que mantener puro, ¿ok? Es uno a uno, un átomo de sodio con un átomo de cloro. Pero cuando hay otros componentes, entonces ya se mezcla y tiene otro tipo de funciones. Pero ya hablaremos de eso. No sé si usted sepa, pero cómo es que anteriormente se produce la sal marina o la sal proveniente del mar. Se cree que cuando Jesús estaba haciendo esta analogía, hacía referencia al mar muerto. El mar muerto, Jerusalén estaba aquí y el mar muerto estaba posicionado de esta manera. Entonces hace referencia. Era algo no nuevo en la época, no. Incluso desde antes ya se hablaba sobre la sal, pero en ese momento Jesús tiene la vista puesta en el mar muerto y en todo este proceso que se lleva para extraer la sal. Y le voy platicando un poco en lo que vemos un video de cómo la sal se produce, ¿ok? Y le platico un poco, ¿ok? La sal, en ese momento o en ese entonces, no había como los contenedores que incluso aquí vemos y en la superficie hay plástico, ¿ok? Nada más para que lo tenga como referencia. Y no siempre se podía hacer este proceso porque solamente tenía que procederse o solamente se tenía que hacer en una etapa del año. ¿Entre qué años o entre qué época del año? Entre febrero y junio, donde ya no hay lluvias, aunque las lluvias bajan. Porque precisamente en el momento que había lluvia, entonces había un problema. Y después se extraía de los pozos, del mar de pozos, para agarrar todo para agarrar todo esto, se extraía sal, digo, agua, se vertía en algunos tipos diques y se dejaba secar. Y después se piscaba, aquí lo menciona como piscar, que era empezar a recoger la sal, ¿ok? Entonces, después con gusto puede verlo ahí en YouTube esta parte, pero es muy interesante cómo es todo este proceso. Entonces, se lo platico un poco con esta imagen. ¿Qué hacían en esa época o en ese momento? Bueno, dejaban o extraían del pozo de mar o agua salada y en unos diques dejaban que se empezara a secar. Una vez que se secara, entonces empezaban a juntar el proceso de toda la sal, los pequeños bultos de sal, y después, ahí no terminaba ese proceso, después lo que hacían era dejarlo en un proceso de que se filtraba absolutamente todo el agua y después se llevaba y se transportaba en todo esto. Si vemos todo lo que es el proceso de cómo se extraía la sal, y cómo llegamos al punto de poderla llevar o reubicar a un lugar, alguien podría decir, Alex, bueno, ¿eso qué tiene que ver con que Jesús nos haya dicho que somos la sal de este mundo? Bueno, de la misma manera que el Señor hizo con nosotros y en ese momento, recuerde en qué posición estamos. Dios nos está diciendo y advirtiendo las bienaventuranzas, pero los últimos versículos que vimos que conectan hacia este punto, Él nos está diciendo, bienaventurados soy por mi causa son vituperados, ¿ok? En el versículo 11. Así que gócense cuando son vituperados, que también nos enseñaba Caleb la semana pasada. Y en ese punto es cuando el Señor dice, porque ustedes son la sal de este mundo. Cuando nosotros somos vituperados, cuando nosotros seremos perseguidos, en ese momento nos convertimos en la sal del mundo. Y entonces la sal del mundo tiene que haber llevado un proceso para llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque si en el momento de los procesos en el cual se extraía la sal, en el momento que se llevaba el proceso para
que se pudiera evaporizar todas las aguas que estaban de más, y por eso se dejaba a plena luz del día, y en ese momento el calor era muy intenso, el sol era muy intenso, y empezaba a evaporizar. En ese momento el Señor dice: "Yo te he limpiado, hijo. Yo he hecho de tu vida y te he llevado por un proceso de santificación para que lleguemos a este punto en el cual estamos hoy puestos". Y entonces, como leímos en el versículo, se hace una palabra que nos advierte y nos dice: la sal se desvanece. Si la sal se desvanece, ya no sirve más. ¿Qué significa eso? En el momento que llega el proceso de la sal, tenía que haber un cuidado exacto del tipo en donde se almacenaba la sal. ¿Por qué? Porque cuando la sal entraba en contacto con la humedad, ya sea lluvia, ya sea rocío, ya sea sudor, ya sea almacenamiento inadecuado, en ese momento el cloruro de sodio, que es la composición natural o pura de la sal, en ese momento se disolvía y se filtraba hacia abajo o simplemente se perdía. ¿Qué significa esto? Que todos esos residuos que quedaban grisáceos o blanquecinos, y era un mineral totalmente insípido, era un mineral inútil. ¿Por qué? Porque solamente quedaba yeso y la tierra. Ahora, Dios nos está mostrando el tema de la pureza. Después de un filtro, después de haber acumulado todos los bultos de sal, dice: cuida esta sal, porque en el momento que llegue en contacto con la humedad, se va a disolver y ya no va a ser útil más. Se va a volver minerales totalmente insípidos que se vuelven desechables, y a este proceso lo llamamos como pérdida de su sabor o desvanecimiento. Entonces, es lo que el Señor nos está diciendo hoy y nos dice: si alguna sal se vuelve y se mezcla con otros elementos, entonces se vuelve una sal totalmente inútil, es decir, contaminada, y se tiraba al piso. ¿Para qué? Para que fuese pisoteada por los hombres. ¿Se da cuenta de la importancia de la sal que nosotros somos en esta tierra? Nosotros podemos llegar a conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y alguien puede decir: "Ale, ¿cuál es el propósito para Dios para mi vida? Que tenga una casa, que tenga un carro, que tenga un buen trabajo, que tenga un buen salario". El Señor te dice: tu propósito, hijo, y por eso te nombro a ti, es que tú eres sal de este mundo, eres la sal de esta tierra, que no tiene que ser contaminada, porque en el momento que es contaminada, no sirve más. Y es la advertencia que Dios hoy nos dice: tienes que guardarte en santidad y en pureza, porque es ahí donde tú eres útil, y es ahí donde brindarás los siguientes beneficios. Ya vimos el proceso, ya vimos cómo el Señor nos rescató, ya vimos cómo el Señor nos purificó y nos dice: mantente en santidad, mantente puro, mantente fuera de todo esto que te puede lograr y llegar a contaminar. Ahora, ¿cuál es el propósito y por qué somos la sal del mundo? Por cuatro principales razones. Una de ellas es conservar. No sé si usted sabía, pero la sal en ese momento, recuerde, estamos en un punto donde no había refrigeradores, no había electricidad y que todo se descomponía muy prontamente. No había un factor que nos pudiera, incluso el hielo no existía, que pudiera tener que los alimentos se guardaran para que duraran un poco más. Entonces, el proceso de putrefacción era muy avanzado. Recuerde también, los calores de ese momento hacían que los alimentos se tuvieran en su proceso de descomposición más pronto. Entonces, el Señor nos dice: cuando nosotros somos la sal de esta tierra, en reflejo de lo que somos nosotros, dice, la iglesia persevera la sociedad corrupta, moral y espiritual. Y le voy a explicar esto por qué. Asimismo, cuando eran los alimentos salados, es decir, agarraban alguna pierna, agarraban un trozo, algo de carne y lo salaban totalmente, ¿ok? Eso ayudaba
a que su proceso de putrefacción se retrasara y durara más. Es decir, un proceso de almacenamiento para que no avanzara tanto. No lo detenía, pero sí lo retrasaba. Bueno, cuando nosotros estamos en este mundo y nos dice, ustedes son llamados como sal de esta tierra, el Señor le está diciendo, ustedes retrasan la corrupción moral. No la van a detener, porque eso está en la voluntad de Dios. Este mundo va a llegar a unos niveles antes, y lo estamos viendo. Estábamos avanzando en un nivel de que cada vez esta sociedad, este mundo avanza en corrupción, avanza en maldad, avanza en actos vergonzosos, pero el Señor te dice, ustedes tienen que retrasar ese proceso. La pregunta es, ¿cómo? Hermanos, entonces, ¿qué? ¿Tenemos que poner políticos cristianos que legalicen o legislen leyes a favor del cristianismo, a favor de Dios? Y la respuesta es, claro, puede ser una opción, pero no es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros contribuyamos a los demás. Y le he puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero se lo vuelve a externar. Es como, por ejemplo, un grupo de amigos está rodeado y usted llega, ¿de acuerdo? Y entonces cuando usted llega, ellos se tienen que sentir incómodos, porque digamos que están hablando de, no sé, humor negro, dobles sentidos, o están hablando, criticando a alguien más, pero cuando llega el santurrón, cuando llega el aleluya, cuando llega el que se comporta bien, ellos detienen eso y no continúan. Si eso le pasa, hermano, está cumpliendo su proceso como sal de esta tierra. Pero si ellos continúan y no se sienten ofendidos y no se sienten de alguna otra manera sin cuidado y siguen hablando como ellos quieren, entonces posiblemente nos estamos nosotros empezando a mezclar con ellos. Lo que el Señor no quiere, porque si no, nos empieza a desvanecer. ¿De acuerdo? Entonces, véalo de esta manera. Nosotros tenemos que actuar de tal manera que la sociedad sea impactada por nuestra conducta, por nuestra pureza, por nuestra forma de actuar, de pensar, que ellos retengan. Y es algo que yo comparto y siempre digo a la gente que me rodea o la gente que logro conversar que no es cristiana, que ellos puedan sentir esa incomodidad y decir, bueno, mejor cambiemos de tema, hablemos de otra cosa, porque ya llegó. Y prefiero mil veces que se burlen de mí o que me señalen a que continúen con eso o que peor aún, yo participe de eso y alimente eso. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor nos dice, son la sal de este mundo porque van a conservar que la corrupción moral no avance más. También tiene un tema de sabor, el sabor salado. ¿Quién no ama la sal, no? Regularmente es decir, le faltó sal, ¿no? Al alimento. Cuando mamá o la esposa cocinan, siempre decimos, ¿no? Le faltó sal. Bueno, la vida en Cristo, mis hermanos, tiene un sentido, un propósito, una esperanza a los que no tienen una vida sin Dios. Debemos reflejar un buen fruto y de esa vida para que ellos puedan permanecer en la vid verdadera. Y le explico con un ejemplo. Esta semana le platicaba, conocí varios casos de gente que me compartían sus anécdotas, sus vivencias, en cómo ellos a veces van a trabajar o están en escuelas o algún compañero de trabajo y nosotros vemos caras. Nosotros vemos personas, pero no sabemos lo que hay detrás de ellos y lo que hay en su corazón. Bueno, mis hermanos, tristemente me encontré que mucha gente está muy dolida, muy lastimada, sufre cada vez más. Y cuando nosotros, siendo cristianos, le decimos, yo también he vivido muchas situaciones, yo también he atravesado muchos problemas, pero sabes, la única esperanza en la cual hoy deposito mi vida y en la cual he entregado y en la cual he visto cómo me han abierto los ojos, mi problema no se solucionó, no se me cumplió lo que yo quise, pero mi esperanza en Cristo, esa sí no se mueve. Y esa es la que me da una oportunidad, esa es la que me da una seguridad de lo que hoy en día hacemos, de lo que hoy en día el propósito que cual tengo, que no es en esta tierra, mi esperanza no está en este mundo, mi esperanza está en el Señor Jesucristo, que me amó, perdonó mis pecados y salvará y salvó mi vida.
Este mundo se va a corromper, se va a caer, se va a derrumbar, se va a destruir, pero nuestra esperanza en Dios va a permanecer siempre. Otro punto es que también se usaba para purificar. Se usaba en los sacrificios y en las ofrendas. Y vea lo que dice Levítico 2:13, yo se lo leo. Y sazonarán con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Romanos 12:1 nos dice que somos, 1 y 2 nos dice que tenemos que presentarnos ante Dios como sacrificios vivos. Entonces el Señor nos dice, cada ofrenda que se ofrezca tiene que ir, ¿qué? Con sal. Entonces también es parte de esa purificación que el Señor nos llama a la santidad. Ser sal de esta tierra significa que nosotros tenemos que perseverar en sal. En el momento que nosotros nos mezclamos, viene un acontecimiento que más adelante vamos a ver que se llama corrupción y que se llama vincularnos en el espiral de la maldad y que poco a poco nos va a ir jalando hacia este mundo y el día de mañana ya no va a haber una diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. Y por último, también es un tema muy valioso. La sal en ese momento era muy cara. No es como hoy, podemos salir a la tienda, no digo que sea accesible el costo de hoy en día, pero en ese momento incluso se pagaban los impuestos romanos con sal. ¿Y qué también pasaban? Que el salario de los soldados romanos se hacían ¿con qué? Con sal. Por eso es de ahí que viene la palabra salario. Por eso es que era muy valiosa y cara. Como hijos de Dios tenemos un valor inmenso. ¿Qué mejor que es la sangre de su Hijo? Fuimos comprados por precio de ¿qué? De sangre y tenemos un valioso valor inmenso delante de Dios porque somos hijos de Dios y por eso también nosotros somos llamados la sal de esta tierra. Hijo, no eres cualquier cosa, cumplirás un propósito. Cumplirás el propósito de conservar, de dar sabor o sentido o propósito. Tendrás también un proceso de purificar, a ti mismo a través de la sangre del Hijo de Dios cuando somos limpios de pecado, por eso es que tienes un valor grande. Y advertencia, mis hermanos, no hay cristiano tibio o carnal. Una sal contaminada con el mundo es desechada para ser pisoteada por los hombres, hacer una sal que no sirve. Nosotros estamos llamados a no contaminarnos con este mundo. Nosotros estamos llamados a no dejarnos influenciar, a no dejarnos guiar por las corrientes, por las ideologías de este mundo. Es algo que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Es algo que el Señor procura que cada uno de ustedes y yo podamos tener una vida santa que guarda su pureza, que guarda su integridad, para que eso sea un factor importante para los demás. Mis hermanos, si un cristiano no puede alcanzar una vida plena en Cristo, ¿quién lo va a hacer? Dice las escrituras que para los que estamos en Cristo es difícil, imagínense para los que están fuera de Cristo. Y si los que están afuera no ven que una vida cristiana es posible, ¿qué esperanza tienen? ¿Qué estamos siendo nosotros para los demás? ¿Estamos siendo influyentes? ¿Estamos siendo de buen testimonio? ¿O simplemente nos estamos contaminando con el mundo? Es triste hoy no saber cuando vas a una conferencia, y voy a usar ese término, en una iglesia, si es una conferencia que motiva, es una conferencia que exalta el yo o tiene cuidado del yo, o si es una iglesia. Una iglesia tiene que ser distinguida porque se predica a Cristo y su palabra y porque no es contaminada con este mundo. Y es algo que tenemos que nosotros preservar. Nosotros somos la sal y luz porque nuestra fuente y raíz es Cristo. Juan 15 nos dice, yo soy la vid, hablando de Jesús, y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Y entonces nosotros somos sal y somos luz de este mundo porque estamos en la vid y es Dios quien nos llama.
Ahora, vea algo muy importante que pasa. Y por eso es que el Señor hace este proceso en nosotros, en nuestra vida, y nos dice: "Ustedes son la sal de este mundo". No sé si usted sepa que la mayoría de las constituciones, o la mayoría de las leyes en un inicio de la mayoría de los países, está afincada en principios bíblicos. Los 6 mandamientos que hacen referencia al prójimo son regularmente lo que legisla o las leyes que tiene una constitución de un país. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, antes era penado, pero hoy ha avanzado esa maldad y hoy el adulterio ya no es motivo de un divorcio, de que una pareja se separe o motivo para llegar a ese punto. Pero al final del día, las leyes y la Constitución, véalo, analícelo. Todo o regularmente está legalizado para controlar la moral de un hombre. Y eso en sus inicios tenía un propósito de ser legislado con fundamentos en la palabra y principios de Dios. Porque como hijos de Dios, como sal de esta tierra, debemos influir en santidad y debemos influir en justicia. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿En verdad nos estamos comportando de tal manera para que la sociedad y la gente vean a un hijo de Dios que está plasmado, que se posiciona, que ama a su familia, que ama lo que hace también, que es una vida en agradecimiento, que vive una vida en paz, en tranquilidad, en gozo, en alegría? ¿O estamos siendo totalmente algo diferente que dicen, ¿en serio ese es un cristiano? Tenemos que tener muy presente eso para no involucrarnos en la vida de este mundo. Y nos hace una advertencia la palabra de Dios sobre la apostasía y la carnalidad. La carnalidad es un término simplemente de vivir en la carne, es decir, satisfacer los deseos de esta carne. Mateo 24:11, que más adelante lo estudiaremos, pero referimos a él. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le explico un poco este pasaje. ¿Qué es la maldad y cómo la hace referencia aquí? Hombre sin ley. La definición del griego es hombre sin ley. Por haberse multiplicado aquellos hombres que viven como si no hubiese ley, por eso el amor de muchos se enfriará. Y por los falsos profetas y por los falsos maestros. Justamente le platicaba, esta semana conocí un caso en particular de un joven quien su abuelo y sus padres eran cristianos y servían en una iglesia cristiana. Pero él observaba y veía que no era congruente con lo que estaba en el púlpito y se decía del púlpito con lo que se vivía en casa. Y hoy en día su corazón está sumamente alejado de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Son 2 casos. Nunca lo que hay alrededor de nosotros, las circunstancias que hay en nosotros, tiene que afectar o ser justificación para lo que nosotros somos. Pero claro que influye, claro que influye. ¿Por qué? Porque muchos han engañado y muchos han lastimado a mucha gente de tal manera de predicar un evangelio falso que terminan odiando a Dios, cuando el Dios que a ellos les presentaban no era Dios. Le pongo otro ejemplo que también conocí. Una pareja de eh, hombre-mujer que no puede tener hijos. Puso la esperanza en Dios y puso la esperanza y la confianza totalidad de que Dios les iba a contestar. Y así le enseñaron, no te preocupes, tú pídele a Dios, ten fe, vas a ver que Él te va a responder, vas a ver que Él es bueno, vas a ver que Él es misericordioso y te va a dar todo. Han pasado los años de esa pareja, no han tenido respuesta. ¿Y qué cree que pasó con ellos? Se alejaron de Dios y hoy está su corazón lejos y aborrecen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque les enseñaron un Dios que no es de la Biblia. Y entonces el Señor nos hace ese llamado. Ustedes son la sal de esta tierra.
enseñen y muéstrense ante esta sociedad de tal manera que reflejen el carácter de Dios, el verdadero Dios de la Biblia. Mis hermanos, aquí no estamos para convencerlos y aquí no estamos para hablar y proferir cosas que alimenten los deseos de la carne. Aquí estamos para que el Señor confronte esos deseos de la carne, nos limpie de esa maldad a través de nuestro arrepentimiento y nos lleve a santidad cada día más para que los demás puedan ver con claridad quién es Dios. Y con eso nosotros cumplir el propósito que tiene Dios para nuestra vida. La sal preserva y retrasa la putrefacción, permitiendo que los alimentos duren más tiempos. De la misma manera, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de tal forma que mediante el buen fruto del Espíritu Santo retraigamos el avance de la maldad del mundo. Y le explico con este siguiente ejemplo. A veces nosotros pensamos que tenemos licencia, permiso, derecho, oportunidad para pecar, aunque sea un poquito. Alex, ¿quién no peca? ¿Quién no se equivoca? Y la realidad es que todos pecamos, todos nos equivocamos, pero a veces pensamos que tenemos derecho de pecar porque todos lo hacen. Si alguien roba, nosotros decimos, pues como todos roban, pues yo también puedo robar. Si algún hombre mira a una mujer con lujuria a una mujer, perdón, decimos, bueno, ellos pueden, nosotros no. Si alguien se maneja por sentido contrario, se mete en una calle indebida, ellos podrán, nosotros no podemos hacerlo. Porque es triste ver a veces videos, o no le ha tocado, ¿no? Que va alguien en sentido contrario o hace doble fila donde no tiene que ir y atrás viene un pescadito. Bro, mejor quítale el pescadito y mira, nos evitamos de problemas. Así no haces que el nombre de Dios sea vituperado. Y así no ofendes a Dios y así no exponemos de quién es Dios. Por eso es la certeza y la dureza que el Señor habla. Y sé, y como se nos advirtió, al principio de este curso de Mateo. Mateo nos va a confrontar, mis hermanos. Mateo va a hacer que nuestro corazón se haga chiquito y que nos vayamos a una esquina y que no queremos, nos está acorralando el Señor. Pero ¿sabe por qué lo hace? Por amor a nosotros. Como hijos de Dios no podemos participar en la corrupción, ni justificarnos con el comportamiento del mundo. Hemos sido llamados a vivir en santidad, a obedecer a Cristo y a reflejar por medio de nuestra conducta que somos sal y luz en medio de una generación caída. El ejemplo que ve en pantalla, cuando un hombre ha prometido fidelidad, amor a una mujer y se ha comprometido, su visión ha cambiado. Posiblemente todos estos chicos, todos estos hombres, su visión es hacia acá. Pero él en el momento que él aceptó, su visión totalmente cambia y ahora su visión es hacia otro punto. En el momento que usted ha sido llamado hijo de Dios, su visión cambió y debe cambiar. Ya no puede ser la misma, ya no puede estar mirando al mismo punto. Ahora usted ve a otro, porque entonces en eso cumplirá que usted es sal de esta tierra. Ve la importancia de que el Señor nos manda y ahora entramos en el punto de ustedes son la luz del mundo. Y para poder poner un poco de referencia hacia la luz del mundo, vamos a ver por qué brillamos, por qué somos luz. Bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7, nos da la clave. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy te anuncio. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué nosotros somos luz? Porque Dios es luz. ¿Cuál es una de sus características? Que no hay tinieblas en él. Si nosotros somos la luz del mundo, mis hermanos, ¿cuál es la característica que nos tiene que señalar? Que no haya qué? Tinieblas en nosotros. Mire a su corazón y dígame si hay tinieblas o luz en su corazón. Bueno,
El Señor es confrontativo nuevamente y nos dice: "No tinieblas, hijo", ¿ok? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué nos hace esto? Mentirosos, y no practicamos la verdad. Entonces, en el momento que alguien se declara hijo de Dios, seguidor de Dios, discípulo de Dios, y que es parte de su reino, la condición es que no andemos en tinieblas, porque si no, mentiremos. Y el 7 nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si Dios es el Dios de la luz, si hace ese reflejo, no hay tinieblas absolutamente en Él, ni lo que le rodea. Le traigo un video para que vea más o menos si llega a dimensionar lo que es la intensidad de la luz conocida hasta este momento. Hoy día, aproximadamente unos 4 millones de kilómetros, incluso las estaciones solares son mucho más antigas que la Tierra. Pero alguna vez has visto una comparación entre el Sol y la estrella más grande conocida en el universo. En algún momento, un querido Putin, una superficie considera la estrella más grande del universo, con un diámetro de 2.000 millones de kilómetros. Si se construyera un Sol, muy querido Putin, su borde casi alcanzaría la órbita. Pero eso no es nada comparado con la estrella más grande del universo. El centro aquí fue Sol 18, una hipergigante roja con un increíble diámetro de 2 inch en el suelo. Esta estrella es tan inmensa que podría meter 13 condiciones de tierras dentro de ella y aún queda espacio. El tiempo de Stephenson 218 hizo que los antes de que tuvieran que reescribir el libro sobre los límites del tamaño de las estrellas. Esta es solo la estrella más grande que hemos encontrado. Una aún más grande acechando la profundidad del cuerpo, esperando ser registrada. El último comentario me llama mucho la atención porque justamente se limita a lo que es la capacidad humana o la capacidad del hombre. Y me da risa a veces los científicos que dicen, esta es la más grande, esta es la más grande conocida hasta donde te ha permitido la ciencia alcanzar y conocer. Pero imagínense un sol de esa intensidad y de esa magnitud. Díganme, ¿qué va a hacer las tinieblas en medio de esa luz? Nada, absolutamente nada. Y por esa inmensidad, y no es nada comparado a lo que como Dios es luz, por eso nosotros brillamos. No sé si usted sepa, pero la luna no tiene luz propia. Pero sin embargo, cuando viene la noche, y creo que en estos días fue luna llena, brilla de una manera hermosa y se puede ver su esplendor y la grandeza de nuestro Dios en la creación, pero no tiene luz propia. ¿Brilla por qué? Por el sol. Entonces, cada uno de nosotros somos la luz de este mundo, no porque tengamos luz propia, mi hermano, es porque Dios es luz y Dios está en usted. Y a través de eso usted brilla, ¿de acuerdo? Ahora, vea esta, es la misma imagen, ¿ok? Voy a apagar tantito la luz. Es la misma imagen, pero uno está sobre fondo blanco y otro está sobre fondo, ¿qué? Negro. ¿Cuál se nota más? La que está sobre el fondo negro. Nosotros somos puestos en este mundo que son tinieblas para que nosotros brillemos. Cuando estamos con Dios, Dios es luz. ¿Qué podemos hacer ante la luz? Una luz tan intensa y nosotros siendo luz porque Dios brilla en nosotros, nos apagaríamos. Pero el Señor nos pone en un contraste. ¿Se ha preguntado a veces por qué el Señor permite que nosotros estemos en medio de la maldad, en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, en medio de dificultades? A veces dice, Señor, ya suéltame, prueba tras prueba, totalmente en tinieblas. ¿Hasta cuándo le vas a parar, Dios? Bueno, nosotros somos puestos en este mundo, ¿para qué? Para que brillemos. Porque en el momento que nosotros brillamos, pasa algo hermoso que veremos más adelante. Los demás glorifican a Dios. En el momento que usted se mantiene sólido en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su verdad y actúa como un hijo de Dios, usted es bienaventurado. Usted florece y los demás pueden ver esa grandeza que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora,
¿Alcanza a distinguir algo aquí? No hay nada, totalmente negro, oscuro, en tinieblas. Pero es necesario que haya luz para que usted pueda ver, ¿cierto? Si no hay luz, nos mantenemos ahí, en esa oscuridad, en esas tinieblas. Pero en el momento que hay luz, en ese momento logramos ver. Es lo que Dios hizo en su vida. Usted estaba en oscuridad. Usted andaba y caminaba totalmente a ciegas, nublado, en tinieblas, y hacía sus cosas, acertaba en unas cosas. A veces le iba bien, a veces le iba mal, pero caminaba así. Pero en el momento que Dios vino y se reveló a su vida, entonces sus ojos fueron abiertos y usted pudo ver. Y es lo que hizo la palabra de Dios en su vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la luz de Dios es para caminar y vivir por ella. Recuerde, estamos en un mundo totalmente oscuro, pero si usted tiene la lámpara, la luz de Dios, la luz de Jesús, y usted camina, usted va a saber por dónde caminar. Póngalo de esta manera, digamos que hay totalmente oscuridad. No sé si sepa que en Noruega y en Finlandia hay ciudades que llegan a vivir 4 o 6 meses en completa oscuridad, ¿ok? ¿Por qué? Por las condiciones de la rotación del mundo a través del sol. Y entonces nunca sale el sol ahí. Obviamente, hoy en día existe la electricidad, hay formas de alumbrar, pero póngase en ese momento donde no existía la electricidad. ¿Qué hacía en un lugar totalmente oscuras? Sacaba una lamparita y la lamparita solamente le permitaba o le permitía alumbrar ciertas áreas para que no resbalara, para que no cayese, para que viera el peligro que había delante, para que cuando viera un barranco diga, no, por ese camino no, mejor me dirijo por el otro. Eso es como sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser nuestra guía para saber dónde tenemos que actuar, para ver el camino y perseguir ese camino. Porque si no andamos en ese camino, a pesar de que veamos hacia el lado que hay barrancos, que hay peligros, y decidimos nosotros salirnos de ese camino y caminar por eso, tendremos las consecuencias. Pero el Señor te dice, hoy lo que yo he revelado a tu vida es para que camines en esa verdad y cumple lo que el Señor nos dice en Primera de Pedro 2 capítulo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que ahora, porque Cristo iluminó nuestras vidas y podemos ver, nosotros podemos iluminar a los hombres a darle el conocimiento de la gloria de Dios y poder guiarlos y orientarlos. Mis hermanos, ¿a cuántos usted ha guiado hacia Cristo? ¿A cuántos ha tenido la oportunidad de ver la desgracia de otros, de ver la posición de otros que no tienen esperanza, que están inmensos en su dolor, que no encuentran una palabra de alivio, una palabra de consuelo, y usted ha venido y le ha dicho, yo estaba en esa misma posición que tú? No encontraba absolutamente respuesta de nada. Busqué, subí, bajé, pagué, hice, deshice, hasta que definitivamente quedé postrado ante la luz de Dios y Él ayudó mi vida y me dio sentido. Es lo mismo que tú necesitas. Habrá gente, mis hermanos, que lo acepte y habrá gente que no. No se preocupe, eso no le corresponde a usted. Dios actuará y hablará a cada uno de ellos. Ahora, fíjese muy bien, lo estudiamos cuando vimos Efesios 5, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. ¿Y cuál es la condición? Anda como hijo de luz. Si nosotros no andamos como hijos de luz, nuevamente retomamos a lo que venimos nosotros escapando de ese mundo, de esa falsedad, de esa falsa
forma de pensar o creer que ahí está la felicidad en lo que nos ofrece este mundo, totalmente equivocados. Dios dice, sé como hijo de Dios, como hijo de luz, porque ahora el Señor ha alumbrado tu vida y tú tienes que comportarte de esa manera. Y para ello tenemos que manifestar frutos. Y estos frutos del Espíritu es la bondad, la justicia y la verdad. Una vida transformada no se puede ocultar. Le presento el almud. Este es el almud. El almud es como hoy lo entendemos una caja donde se puede almacenar algún tipo de cosas. Y entonces nos dice el versículo 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, lo tapa. ¿Quién enciende una luz y la tapa? Nadie, ¿verdad? Creo que todos los que encendemos las luces, ¿para qué? Para que se vea. Entonces, una vida transformada no se puede ocultar. Una vida nueva en Cristo habla por sí sola. Un cristiano impacta la vida de los que le rodean para bien. ¿Cómo está haciendo su vida en reflejo hacia los demás? ¿La impacta para bien? ¿Es buena para los demás o es mala? Mis hermanos, ¿por qué normalizamos a veces que una familia tenga que vivir en gritos, tenga que vivir en problemas? ¿Por qué normalizamos que todo el día nos tenemos que estar enojados? ¿Por qué normalizamos que no te preocupes, alguna vez te vas a pelear a golpes? No te preocupes, alguna vez vas a tener que robar. ¿Por qué normalizamos ese tipo de acciones? No es normal, mis amigos. No es normal. No es normal que todo el día vivamos frustrados, enojados, desesperados, que todo el día estemos tristes. No es normal y no normalicemos esa forma de vida. Dios dice, la vida en Cristo es diferente y la vida en Cristo se tiene que reflejar. Es posible hallar gozo y lo vimos. Lo cantamos y al principio se nos comentó, mis hermanos, hallemos ese gozo y esa paz en medio de la adversidad, en medio del problema y descansemos en el Señor en ese punto. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender a vivir y saber cómo hacerlo, porque de otra manera nos vamos a ir y nos vamos a alcanzar en el espiral de este mundo para hallarnos totalmente en la perdición de las tinieblas y de la oscuridad. Y ya para concluir con el versículo, termina con algo muy fuerte y muy impactante. A veces pensamos que nuestras buenas obras es para que nos aplaudan y que nos digan, Alex, hermano, muy bien, te portas muy bien, qué bueno que eres santo. Y entonces Alex, pues, llega y diga: "Ah, así debe ser un cristiano", ¿no? Vean, no, eso es vanagloria. El versículo nos dice: "Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que ellos las vean y glorifiquen a nuestro Padre". La gente se tiene que preguntar qué está pasando en la vida de cada uno de ustedes, que es distinta, que es diferente, que a pesar de las situaciones que viven, algo están viviendo, algo está pasando que es distinto. La palabra buenas, cuando dice buenas obras, habla acerca de la calidad. Tienen que ser obras con calidad. Y estas, cuando se hacen, y estas, cuando procuran en nuestra vida, son el reflejo de lo que Cristo está haciendo y actuando en nosotros. Y por eso nosotros debemos direccionar, debemos llevarlos a que es Dios quien tiene que ser alabado, Dios quien tiene que ser exaltado, porque no soy yo, de mí no sale absolutamente nada bueno. Cuando alguien vengan a mí y me digan: "Oye, Alex, pues qué bien te comportas, o qué bien actuaste aquí", es decir, ¿sabes qué? Bro, yo créeme que lo hago solamente porque el Señor actúa en mí. De otra manera, yo seguiría actuando como cualquiera y seguiría me comportándome como cualquiera, pero es Dios quien hace la obra en mí y es Él el que necesita ser exaltado y alabado, no yo.
porque yo soy igual que tú. Y esto lleva a que las personas glorifiquen a Dios y se pregunten por qué. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no contestan? ¿Por qué no regresan la agresión? ¿Por qué no siguen en ese tipo de maldad? ¿Por qué son pacientes? ¿Por qué no provocan? ¿Por qué no hacen lo que comúnmente nosotros hacemos día a día? ¿Por qué, mis hermanos? Y es lo que la gente se tiene que preguntar, pero a veces es triste porque la gente no se pregunta y como estamos normalizados en la forma de vivir, de que, pues todos se gritan, todos se enojan, todos se llenan de ira y todos vivimos así, es normal, no pasa nada. No, la gente tiene que hacer un escándalo cuando vea una familia en paz, cuando vea una familia que se ama, cuando vea una familia que entre esposos se cuidan, se procuran, cuando vean unos hijos que se someten a los padres, cuando vean una familia que los hijos honran a sus padres, eso es lo que la gente tiene que decir. ¿Por qué? Y esto lo hacemos, como dice Filipenses 1:21, porque somos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nuestras obras deben enaltecer la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué somos la sal de esta tierra y por qué somos la luz de este mundo? Porque el Señor actúa en nosotros. Y así de la misma manera que nos dijo, hijo, eres bienaventurado, hoy el Señor nos dice, hijo, ahora tienes una función y un propósito. Sé la sal de este mundo. No te corrompas como ellos se corrompen. No te dejes alcanzar por la maldad, sino mantente en pureza, en firmeza y sé la sal de esta tierra. Compórtate como hijo de Dios. Guárdate en santidad y sé la luz de este mundo para que alumbres a otros a hallar a nuestro Dios. Sé la luz de este mundo para que abras camino y encuentren a Jesucristo. Y en ello, mis hermanos, nosotros cumpliremos este hermoso mensaje que nos dio Dios, porque este nombramiento no lo hizo cualquier persona o no lo adjudicamos nosotros. Fue un nombramiento que el mismo Jesús nos hizo a nosotros. Vamos y comportémonos de esa manera. Ayúdeme a orar. Señor, gracias porque a pesar que tu palabra es confrontativa, pesar de que tu palabra a veces es dura, tú nos haces recordar fielmente, Señor, que tenemos un propósito, que tú nos rescataste de esas tinieblas, de esa oscuridad, y nos has trasladado a tu luz admirable para cumplir esto, Señor, que somos y seamos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. ¿Cuánta gente, Señor, necesita de ti? ¿Cuánta gente, conocidos, familiares, amigos, cercanos, vecinos, vemos cómo es su vida, no tienen esperanza? Creemos que son felices porque vemos una apariencia, pero detrás de esos corazones, Señor, te necesitan a ti. Permite que mi vida pueda ser, Señor, de bendición para cada uno de ellos, que pueda andar en santidad, en justicia, en rectitud, en amor, en misericordia, en compasión, para que los demás vean lo que tú has hecho en mí y ellos vayan rápido y acudan hacia ti, mi Cristo. Ayúdanos a cumplir esto y ayúdanos, Señor, a que podamos reflejar de tu luz, de tu amor a todos y cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Una última reflexión. Cristo no vivió, murió y resucitó, hermano, para que usted viva una vida camuflajeada, para que viva una vida escondida. Fue llamado a ser la sal y la luz de este mundo. En tiempos donde los gobiernos fallan, el crimen, la delincuencia va en aumento, las guerras están estremeciendo el mundo, Dios quiso que la esperanza de una vida mejor, más pacífica, más hermosa, no viniera de grandes políticos ni de generales estrategas, sino desde su púlpito y desde vidas transformadas, la de usted.
Nosotros debemos de ser ese ejemplo para que otros se acerquen al Señor y digan, yo quiero esa vida santa, yo quiero esa vida pura. En un mundo donde los jóvenes, las personas piden pruebas de la existencia de Dios, de que Jesús realmente existió, sí las hay, se los he prometido. Vamos a preparar una clase de apologética cristiana donde vamos a poder defender nuestra fe. Pero cuando la gente le pide esas pruebas, que sea su vida la prueba. Si Dios no existiera, yo sería un pecador, un vicioso, un violento, pero estoy en este camino de transformación. ¿Por qué? Porque Dios existe y Dios vive. Vaya esta semana y viva su vida como la luz y la sal de este mundo. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Podemos subirlos por los pequeñitos. Sígase cuidando esta semana, vacúnese, protéjese, use cubrebocas y que Dios les bendiga, mis hermanos.